Hola chicos, muy buen día para todos. Este ejercicio tiene que ver con probabilidad. ¿Qué dice? Determine la probabilidad de obtener una tercia de un juego de póker. ¿Qué quiere dar a entender? Que usted cuando tiene 5 cartas, 3 de esas cartas tienen el mismo valor y las otras 2 no tienen el mismo valor y son diferentes entre ellas dos. ¿Sí? Entonces, vamos a especificar paso a paso para entender. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. En el trébol, que tiene en total 13 cartas de trébol, eso se le llama el palo. En este caso lo llamó palo 1. En el de las picas, que también tiene 13 cartas, se llamó palo 2. En la del corazones, que tienen 13 cartas, lo llamó palo 3. Y en diamantes, palo 4. Si usted suma 13 más 13 más 13 más 13, me va a dar 52 cartas en total, sin contar las del Joker. Esas no se cuentan. ¿Sí? Eso hay que tener eso claro. Entonces, ¿qué es una tercia? Es tener 3 cartas del mismo valor y las otras 2 que formen una pareja, pero no necesariamente entre ellas sean iguales, ni tampoco tienen que ser iguales en este caso, a J. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Cuál es su probabilidad de tener una tercia? Entonces, la probabilidad se maneja como casos favorables dividido entre casos posibles. En este caso lo voy a manejar casos favorables sobre el total de todas las opciones del total de las cartas. O como es una tercia, lo manejo más fácil. Manos con una tercia, ¿sí? Dividido en el total de manos de las 5 cartas, ¿sí? Eso lo voy a manejar de la siguiente manera. Entonces, se va a manejar una combinatoria. ¿Por qué una combinatoria? Porque no nos interesa el orden de las cartas. Entonces, combinatoria es n combinado r, donde n, ¿quién es? Es el mayor número de las cartas y de los cuales se van a tomar nr. Sería n factorial sobre r factorial multiplicado entre n menos r factorial. Para no hacerlo más extenso, lo voy a hacer con calculadora y les voy a explicar cómo se hace de manera rápida. Pero esta es la mera parte matemática de manera manual, cómo se resuelve. Que eso no lo voy a hacer, lo voy a resolver con calculadora. Entonces, como ya sabemos que la fórmula es manos con una tercia sobre el total de manos de cartas, entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el total de manos de cartas? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Son 52 cartas en total que salen de acá de la suma de los 13 más 13 más 13 más 13 y se van a tomar 5 cartas, o sea 52 combinados 5. Y ahí uno pues ya resuelve matemáticamente con la combinatoria en total cuántas combinaciones hay de esas cartas, porque ese es el total, se tiene que tener 5. Ahora, manos con una tercia. Entonces, empecemos con la primera parte de la tercia o del trío, ¿sí? De las 3 cartas que se tienen que tener para formar una tercia. Entonces, la primera fórmula va a ser esta. Primero que todo, es 13 combinado 1, pero ¿por qué? Como usted tiene en un palo, en un solo palo, 13 cartas, ya sea corazones, trébol, picas o diamantes, de un solo palo, usted va a elegir, o sea, de 13 cartas, es decir, un solo palo, va a elegir una sola carta. ¿Y esa carta qué se va a significar? Elegir el valor de la tercia. Si yo en este caso quiero elegir que sea J, pues usted tiene que sacar que si va a ser J de la tercia, tienen que ser todas Jotas. ¿Sí? En el ejemplo de más arriba, si se eligió
el valor de 9, ¿sí? El valor de 9, pues tiene que elegir que la tercia sea 9. Entonces sería 13 combinado 1. De las 13 cartas, ¿qué valor elegir? En este ejemplo se tomó una. ¿Y cuál es? La J. Una. Listo. Seguimos con la misma tercia o con el mismo J. Entonces, elegir las 3 cartas del valor elegido. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cierto? Entonces yo voy a decir lo siguiente. 4 combinado 3. ¿Cómo así? Si yo digo que voy a elegir de acá que se eligió J, que fue una carta, uno ya dice, bueno, la tercia va a ser J, 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 J. Pero, como ustedes entienden, ¿cuántos palos hay? Hay 4 en total. Palo 1, palo 2, palo 3 y palo 4. De esos palo 4 se tienen que elegir 3 cartas para hacer una tercia. Eso se hace así. ¿Listo? Ahora esto se multiplica ¿con quién? Como ya se hizo la tercia, ahora vamos a las 2 cartas restantes, las que no tienen nada que ver con la tercia. Te lo traemos. 12 combinado 2. Entonces aquí, ¿qué se hace? Elegir los valores de las otras 2 cartas, ¿cierto? Acá 12 combinado 2. Aquí el número de elementos disponible combinado con el número de elementos que se quieren elegir. Claro, porque si quieren elegir 2 cartas, que sería este 2, pero ¿por qué 12? Porque si en la tercia se tomaban de a 13 cartas, aquí en las nuevas 2 no pueden ser cartas iguales en este caso a J. Por eso se reduce a 12. Ya no habrían 13 porque acá desde las 13 se eligió una y acá se reduce a 12. De esas 12 cartas ya no se puede elegir J, por eso es 12. Entonces, de esas 12 cartas se toman 2 cartas. ¿Listo? Ahí tenemos que tener eso claro. Seguimos con estas 2 cartas. 4 combinado 1. ¿Cómo así? Dice lo siguiente. Como ya sabemos que hay 4 palos, ¿sí? De esos 4 palos se tiene que elegir una carta, ¿sí? En este caso, yo tomé la carta 3, ¿sí? Porque claro, hay 4 palos que es diamantes, trébol, corazón y picas. En este caso tomé 3 de trébol. Entonces se toma una cuarta de esos 4 palos. ¿Listo? Claro, porque si yo tomo 3 de picas, también va a estar 3 de corazones, ¿cierto? Va a estar 3 de diamantes y va a estar 3 de picas. ¿Listo? Por eso se hace así. Ahora para la siguiente carta también es 4 combinado 1, que sería 4 palos, pero se saca una carta. En este caso se toma 7 de corazón. Si se toma una carta. Pero ¿por qué también 4? Porque el 7 puede ser 7 de trébol, 7 de picas y 7 de diamantes. Y también la de corazón, por eso son 4. Pero se toma una carta. ¿Sí? Esto de acá no tienen que ser cartas del trío o del tercio, en este caso son J, y tampoco estas 2 cartas tienen que ser iguales entre sí, no se tienen que tener el mismo valor. O sea, que ya que hay 3, acá no puede haber 3, o sea, no pueden ser iguales. De los colores sí, o el mismo palo, pero no tienen que tener el mismo valor, es lo que hay que tener claro. ¿Listo? Ahora, bueno, profe, ¿y cuánto es 13 combinado 1? ¿Cuánto es 4 combinado 13? Bueno, vamos a hacer primero 13 combinado 1. Vamos a hacerlo con calculadora. Listo, chicos. Ahora tenemos esta calculadora.
Entonces esto es una Casio FX 570 ES Plus. También se puede hacer con otras calculadoras. Pero primero que todo vamos a borrar la calculadora y dejarla como nueva, como cuando la usted se compradita. Entonces Shift, oprime 9. Acá le da la opción número 3 que sería todo, que sería borrar acá 3. Y le da igual que sería Yes. Y le da AC para resetearlo. Listo, la calculadora quedó de mil maravillas. Entonces, ¿cómo se hace con la combinada? Acuérdese que teníamos lo siguiente, sería 13 combinado 1, todavía no, sería 13, ahora sí, Shift, y acá donde está la división, que sería NCR, si lo alcanzan a ver, sería combinado, ¿qué? 1, y le da igual, y eso me da un valor de 13, pues coloquémoslo acá, 13, listo, el que sigue, 4 combinado 3, borramos acá, sería 4, Shift, el de la división combinado 3, y me da un valor de 4. 4 acá, perfecto. Ahora, 12 combinado 2, borramos a C, sería 12, Shift, el de la división que es de combinatoria, combinado 2, y le damos igual, 66. Acá. ¿Listo? Ahora de nuevo con la división. Hace que lo borramos. 4, Shift en el botón de la división que significa combinatoria. ¿Sí? Y 1. 4 combinado 1. Y me da 4. Como es lo mismo 4 combinado 1, pues sería esta misma. Profe, ¿cuánto da entonces 52 combinado 5? Pues miremoslo en calculadora. Entonces 52 Shift, el de la división, combinado 5. Y me da esto, 2.598.960. Lo colocamos ahí, ¿cierto? Y mírelo aquí. ¿Cuánto da entonces 13 por 4 por 66 por 4 por 4? Esa multiplicación me da este valor, 54.902. Dividido entre ¿quién? Entre 2.598.960. Al hacer esta división me da este valor, 0.0211. Si yo lo multiplico por 100, me da esto, 2.11. Es decir, tengo una probabilidad de 2.11% en que me salga una tercia en un juego de póker. Listo, chicos, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.